En 1940, un grupo de investigadores diseñó las primeras listas de intercambio para hacer educación nutricional en pacientes con diabetes. Estas listas incluían a los grupos de frutas y verduras que eran unificadas entre sí a través de los carbohidratos. Las primeras listas de intercambio que incluyeron todos los grupos de alimentos se diseñaron en 1950. Este fue un trabajo en conjunto entre la Academia de Nutrición y Dietética, la Asociación Americana de Diabetes y el Departamento de Salud Pública de los Estados Unidos. El objetivo de este trabajo fue ofrecer a los pacientes con diabetes una herramienta útil que le permita elaborar un menú variado y a su vez que puedan controlar la cantidad de carbohidratos ingeridos. A día de hoy ya llevan 5 revisiones y actualizaciones y este resultó ser un método tan exitoso tanto a nivel profesional como para los pacientes que se extendió a otras patologías y numerosos países adaptaron las listas de intercambio de Estados Unidos a la culinaria y la cultura de sus habitantes. El sistema de intercambio es un sistema de aproximación y no de precisión. Es por ello que resulta mucho más flexible para el profesional a la hora de elaborar un plan alimentario. El profesional solo debe conocer las porciones de cada uno de los grupos de alimentos que necesita un paciente y con ello puede elaborar el plan para toda la semana. Si yo conozco cómo es el intercambio en cada uno de los grupos, simplemente voy cambiando día a día ese grupo de alimento. Entonces, tomemos un ejemplo. Si yo sé que el paciente tiene una porción de cereales o almidones en el desayuno, entonces eso significa que tiene la posibilidad de consumir 2 rebanadas de pan o 5 galletitas o 4 galletas de arroz o una taza de cereales y así sucesivamente. Hay una lista muy larga en cada grupo que se puede reemplazar. Entonces, yo le puedo dar la posibilidad al paciente de que elija cualquiera de esos alimentos a la hora de hacer su desayuno. Lo mismo ocurre en almuerzos y cenas. Si el paciente tiene una porción de almidones, entonces yo sé que eso significa una taza de arroz o una taza de fideos o una unidad mediana de papa, batata o mandioca. Entonces así el paciente puede elegir cualquiera de esos alimentos para poder armar él mismo su propio menú o el nutricionista diseñar para cada día una alternativa diferente con solo saber que ahí tiene que utilizar una porción de almidones. Existen otros métodos como por ejemplo el de la fórmula desarrollada, que si bien es un método sumamente preciso, la dificultad que puede tener es que es muy engorroso y lleva mucho tiempo elaborar un plan alimentario. Son planes más rígidos, pero sí tienen el beneficio de que se conoce exactamente la cantidad de nutrientes que está consumiendo el paciente. La dificultad que tiene este método es justamente el tiempo que lleva al profesional a la hora de elaborar un plan alimentario. Puede llevar horas o inclusive un día entero para hacer el plan a un paciente. Esta es la gran diferencia con el sistema de intercambio. Con este método, los profesionales ya no tenemos que hablar de gramos ni los pacientes tienen que pesar sus alimentos. Simplemente tenemos que mostrarles las medidas caseras para que puedan implementar el menú. Esto facilita enormemente y hace posible que este plan alimentario sea llevadero y sostenible en el tiempo. Sin dudas, el sistema de intercambio es un método que ha revolucionado la forma de atender de los profesionales en nutrición.